Ecuaciones paramétricas, coordenadas polares y secciones cónicas. Antes de comenzar el contenido relacionado con ecuaciones paramétricas, recordemos algunos resultados que se trabajan en matemática 1, en matemática 2, especialmente en matemática 1. Bien, muchas veces cuando pensamos en el sistema, en el sistema cartesiano, ¿okay? Recordemos que lo que deseamos en muchas oportunidades es, dada una ecuación, hacer la gráfica de esa ecuación. Y recordemos que, bueno, si nosotros tenemos un punto de coordenada x, y, sabemos que x y y satisfacen lo siguiente. La distancia del punto P al eje X es lo que llamamos Y. La distancia del punto P al eje Y es lo que llamamos X. ¿Okay? Después de familiarizarnos con el sistema de coordenadas cartesianas, comenzamos a realizar el trazado de ciertas gráficas, de ciertas ecuaciones. La gráfica de ecuaciones, normalmente la que más nos interesa es cuando puedo definir Y como una función de X. Y recordemos que decir que puedo expresar Y como una función de X es que para cada X le corresponde un solo valor de Y. En matemática 1 ustedes realizaron trazados de ecuaciones, por ejemplo, Y igual X cuadrado, una parábola, ¿ok? Y sabemos que su gráfica es una parábola que abre hacia arriba, ¿ok? Y en este caso podemos observar que para cada X le corresponde un solo valor de Y. Si yo tomo un X aquí, ¿okay? Proyecto, esto sería el punto P de coordenadas XY, proyecto y sería Y. Y eso significa que para cada X le corresponde un solo valor de Y. Recordemos también que lo que hacíamos en matemática 1 para poder ver que la gráfica dada corresponde a una ecuación que define a Y como función de X, era que trazábamos una recta vertical paralela al eje y que esa recta debía cortar al punto, a la gráfica de la ecuación en un solo punto. ¿Ok? Pero resulta que también en ese entonces nos conseguíamos casos como el de la circunferencia, el de la elipse. Vamos a suponer, voy a tratar de trazar, bueno, algo así. ¿Okay? Vamos a suponer que esto es una circunferencia. ¿Okay? Entonces, en ese caso, observemos que al trazar una recta vertical paralela al eje de la Y, podemos ver que para este X en particular, tenemos una imagen aquí y tenemos otra imagen aquí. Es decir, que para ese X tenemos un Y sub 1 y tenemos un Y sub 2. Por lo tanto, la gráfica de esta ecuación me dice que no proviene de una función. ¿Ok? ¿Qué era lo que hacíamos en ese entonces? Por ejemplo,
si nosotros decimos que la ecuación relacionada a este lugar geométrico es x cuadrado más y cuadrado igual a 1, ¿qué era lo que hacíamos? Despejábamos y en función de x y nos quedaba dos ramas, ¿ok? 1 menos x al cuadrado y y igual a menos raíz de 1 menos, perdón, 1 menos x al cuadrado. Entonces, ¿qué decíamos? Ah, bueno, esta, la rama positiva, era la que estaba relacionado con todo lo que está arriba. Mientras que la rama negativa es la que está relacionado con todo lo que está debajo, todo este pedazo. Entonces así podíamos separar el recorrido mediante dos funciones, la rama positiva y la rama negativa. Ahora, ¿qué sucede? Aquí, ¿qué fue lo que hicimos? Despejamos y en función de x. Ah, pero resulta que existen ecuaciones que no son tan sencillas. Por ejemplo, si yo tengo x al cuadrado más y al cuadrado, pero en lugar de que sea una constante, vamos a colocarle, digamos, igual a 4x por y. ¿Qué sucede para este caso? Bueno, mire que ustedes pueden despejar, tratar de despejar y como quieran y no van a poder. Entonces, en ese caso, no sirve despeje. Y si no sirve despeje, no podemos estudiar ramas, como en este caso, ramas a través de funciones. Sin embargo, esto representa un lugar geométrico en el plano. ¿Okay? O sea, puede ser algo así. Ahorita no recuerdo exactamente. Lo cierto es que la gráfica de esa señora es lo que se llama una lemniscata. Una lemniscata. Ahora, ¿cuál es precisamente el trazo? No lo recuerdo ahorita. ¿Ok? Puede ser así o puede ser algo así. ¿Ok? Disculpen el trazo, pero puede ser algo así. Esos son los casos. ¿Ok? Esto es un poquito más centrado. Entonces, ¿qué podemos observar? Bueno, podemos observar que desde el punto de vista gráfico, si trazamos una recta vertical, para este valor de x va a tener dos valores correspondientes en el plano cartesiano, uno arriba y otro abajo. Y aquí igual. Entonces surge la necesidad, ya que no contamos con esto de los despejes para poder ver cuántas ramas y poder trabajar, surge la necesidad de que trabajemos con otra forma de ver los puntos que conforman cada uno, todos estos señores que están aquí, cómo podríamos ubicarlos dentro del plano siguiendo el sistema de coordenadas cartesiano. ¿Ok? Entonces, para eso vamos a utilizar lo que es las ecuaciones paramétricas. Bueno, esto se me corrió.
Que vean lo difícil que es trabajar. Y sin intención. Ecuaciones paramétricas. Una ecuación rectangular o cartesiana no es la única manera y a menudo la más conveniente de describir una curva en el plano de coordenadas, como lo vimos en la introducción. Entonces, vamos a imaginarnos que tenemos esta curva. Fíjense que esta curva satisface lo que les dije anteriormente. Al trazar una recta paralela al eje Y, si considero X aquí, entonces va a cortar aquí, va a cortar aquí y va a cortar aquí. Y al proyectar, ¿okay?, voy a obtener para esa X una Y aquí, voy a obtener otra Y aquí y aquí voy a obtener otra. Entonces, para este X tengo 3Y. Entonces, no se puede definir el recorrido de esta curva a través de una función que haga que podamos expresar Y en función de X. Entonces, ¿de qué nos valemos? Nos valemos de otra variable. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, la X la vamos a definir a través de una función que dependa de t. Y la Y la vamos a definir a través de otra función que dependan de t. ¿Qué es lo importante aquí? Miren, que dichas funciones deben depender de t. ¿Ok? Esto entonces da pie a la siguiente definición. Definición de curva plana. Si f y g son funciones continuas definidas sobre un intervalo común y, entonces x igual a f de t y y igual a g de t se denomina ecuaciones paramétricas y t recibe el nombre de parámetro. El conjunto C de pares ordenados f de t, g de t, cuando t varía sobre i, se denomina curva plana. Es decir, vamos a considerar un intervalo en donde la t se mueve. Entonces, recorremos el intervalo, sustituimos en la función f y en la función g y vamos a ir obteniendo los puntos que van a generar la curva plana. Entonces, tenemos las siguientes observaciones. Es común referirse al conjunto de ecuaciones x igual a f de t y y igual a g de t para t en el intervalo como una parametrización de C. Una curva C que pueda expresarse mediante ecuaciones paramétricas se suele denominar curva paramétrica o curva parametrizada. La gráfica de una curva paramétrica C es el conjunto de todos los puntos en el plano de coordenadas correspondiente al par f de t, g de t. ¿Y qué sucede? No vamos a tener distinción entre la gráfica de una curva como la curva paramétrica. Estas son observaciones que el autor coloca para decir que de repente va a hablar de curva paramétrica al igual que va a hablar de la gráfica de una curva. ¿Ok?